Bueno, pues resulta que el 69% de los alemanes teme caer en la pobreza durante su vejez. Y a ver, no estamos hablando de una economía frágil. Que va para nada. Exacto. Estamos hablando del motor económico de Europa, o sea, el país que durante décadas ha dado lecciones de rigor financiero a todo el continente. Si en la sociedad alemana existe este nivel de ansiedad, es la prueba palpable de que el modelo tradicional de jubilación se está rompiendo por completo a nivel global. Es que es un dato escalofriante, la verdad. Y demuestra que no estamos ante un simple bache económico transitorio, sino ante una crisis estructural profundísima. Básicamente, la demografía y las matemáticas han chocado a una velocidad de vértigo contra las promesas políticas del siglo XX. Tal cual. Y justo de eso va nuestro análisis a fondo de hoy. Si empezamos por Europa, la trampa conceptual está en el propio diseño de lo que llamamos el sistema de reparto. Y ahí, fíjate, ahí radica uno de los mayores malentendidos financieros de nuestra época. Una parte enorme de la población sigue operando bajo la ilusión óptica de que sus cotizaciones mensuales van a una hucha, a una cuenta a su nombre en el Banco Central acumulando capital para el futuro. Y no es así. Para nada. La mecánica de un sistema de reparto es puramente transaccional. O sea, es una transferencia de riqueza en tiempo real. Los trabajadores de hoy están pagando literalmente hoy la pensión de los jubilados de hoy. No hay ninguna hucha. Madre mía, es que cuando lo dices así suena hasta frágil. Y claro, ahí es donde la demografía desmonta todo el castillo de naipes, porque los datos de Eurostat que revisamos para este análisis muestran que en 1970 la ecuación funcionaba perfectamente. Claro, había gente. Exacto, había entre 4 y 5 trabajadores activos sosteniendo a cada pensionista. Era una pirámide perfecta. Pero la proyección inminente para varios países europeos nos deja con menos de un trabajador y medio por cada persona retirada. Es que matemáticamente es una ecuación irresoluble sin hacer recortes drásticos, ¿sabes? La base de la pirámide, los que aportan, se estrecha muchísimo por la caída de la natalidad, mientras que la cúspide, que son los que reciben, engorda gracias al aumento histórico de la esperanza de vida. Pero a ver, yo aquí planteo una duda incisiva. Porque si pensamos en el sistema estatal como si fuera un fondo de inversión, ¿no? Y los datos nos dicen, con absoluta certeza, que ese fondo está perdiendo liquidez a lo bestia, porque no entran clientes nuevos. ¿Cómo se explica que la cultura general siga planificando su vida asumiendo que ese gestor les va a salvar cuando cumplan los 65? Pues a ver, porque la alternativa exige asumir una responsabilidad individual que resulta aterradora para mucha gente. Y además, si conectamos esto con el panorama general, los gobiernos enmascaran esta falta de aritmética constantemente. Claro, porque admitirlo sería un suicidio político. Totalmente, un suicidio inmediato. Así que, ¿cómo lo camuflan? Pues aplicando parches. Retrasan un par de años la edad legal de jubilación, suben gradualmente las cotizaciones a las empresas y a los trabajadores o simplemente ajustan las pensiones por debajo del coste real de la vida. Y claro, ninguna de estas medidas arregla el problema estructural. Solo le pasan la patata caliente a la siguiente generación. Exacto, solo lo posponen. Ya. Y si cruzamos el Atlántico, el panorama no mejora, ¿eh? Simplemente cambia de forma. El informe sobre la comunidad latina en Estados Unidos es devastador en cuanto a los fallos del sistema privado. O sea, muestra que el 64% de los trabajadores latinos no tiene acceso a planes de pensiones patrocinados por sus empresas, como los famosos 401(k). Una barbaridad, más de la mitad. Sí. Es que ya no es un problema de natalidad como en Europa, es una exclusión sistémica que genera un déficit de capital desde el día 1 que entran al mercado laboral. Lo cual genera una dependencia forzada de la seguridad social pública estadounidense, ¿no? Un programa que, recordemos, nunca fue diseñado para ser la fuente principal de ingresos, sino una simple red de seguridad. Una ayuda, vamos. Eso es. Y el resultado inevitable es una inseguridad financiera tremenda. Solo un 21% de los adultos latinos no jubilados confía en estar preparado. Es el nivel más bajo de todo el país. Y claro, ante este miedo, la gente toma decisiones muy reactivas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque me alegra que menciones las decisiones reactivas. El dato del retiro anticipado es, de los más impactantes del informe. Resulta que el 55% de los latinos en Estados Unidos decide jubilarse a la edad mínima permitida. A los 62 años. Exacto. Y, a ver, entiendo el cansancio acumulado tras décadas de trabajo físico, por supuesto,
pero financieramente jubilarse a esa edad conlleva una penalización permanente de hasta el 30% en la pensión mensual. Es un descuento vitalicio durísimo. Totalmente. Es como, no sé, imagínate saltar de un avión en pleno vuelo y abrir un paracaídas que sabes perfectamente que tiene agujeros justo cuando estás a punto de aterrizar en un campo lleno de facturas médicas. Fíjate, la analogía es perfecta. Y el problema de aceptar ese recorte del 30% es que choca de frente con la realidad biológica, con lo que en finanzas llamamos el riesgo de longevidad. Estadísticamente, la comunidad latina tiene una esperanza de vida superior a la media en Estados Unidos. Lo cual es una gran noticia humana. Humanamente es un logro increíble, claro, pero financieramente significa que esa pensión reducida tiene que estirarse durante 2 o incluso 3 décadas. Y aquí es donde entran en juego los que las fuentes llaman los enemigos invisibles del ahorro. Porque vivir más años no significa, por desgracia, vivir más años con plena autonomía física. El informe destaca una mayor incidencia de enfermedades crónicas en esta comunidad, particularmente la diabetes, que requieren cuidados carísimos. Se estima que un jubilado medio gastará unos $165.000 de su propio bolsillo solo en gastos médicos. Madre mía. La inflación utilizada como herramienta de represión financiera. A ver, la inflación no es un accidente que pasa porque sí. Es un mecanismo que los estados toleran y a veces fomentan para licuar, para comerse el valor real de su inmensa deuda pública. Claro, y esto requiere explicar un poco la mecánica, porque a la gente se le pasa por alto. Imagina que tienes 10.000 euros guardados en el banco. Si el Estado permite que la inflación se quede en un 5% anual durante 10 años, tú miras tu cuenta después de esa década y sigues viendo 10.000 euros. Psicológicamente te quedas tranquilo. Eso es, sientes que no has perdido nada. Pero tu capacidad adquisitiva, o sea, lo que de verdad puedes comprar en el supermercado con ese dinero, se ha desplomado casi un 40%. Es literalmente un impuesto invisible. Una expropiación silenciosa en toda regla. Y para defenderse de esto, la audiencia tiene que comprender la diferencia entre activos nominales y activos reales. Fundamental. Los activos nominales, como el efectivo puro o los bonos fijos, están atados al valor de la moneda. Si la moneda pierde valor, tu activo se hunde. En cambio, los activos reales, ya sea oro físico, inmuebles o acciones de empresas fuertes, mantienen su valor frente a los bancos centrales. Claro, porque no puedes imprimir una casa de la nada. Exactamente. No se pueden crear dándole a la maquinita de imprimir billetes. Vale. Entonces, teniendo en cuenta la demografía, la exclusión del sistema, las multas por retiro temprano, los gastos médicos y la inflación comiéndose nuestros ahorros, ¿qué papel juega el comportamiento humano? Porque el informe dice que las expectativas culturales a veces son una trampa brutal. Actúan como un ancla enorme. Fíjate, el informe de Estados Unidos subraya que 6 de cada 10 jubilados llegan al retiro con deudas. Y ojo, el 68% de ellos arrastra deudas de tarjetas de crédito. Uf, los intereses de esos son letales. Matemáticamente letal, claro. Estás en una fase de ingresos fijos y reducidos y pagando un 20% de interés. Es la ruina. Y hay un factor cultural muy arraigado aquí, ¿no? La comunidad hispana prioriza muchísimo la ayuda financiera a la familia, a los hijos, a los nietos, antes que su propio ahorro. Sí, esto nos lleva a la economía de los cuidados, que es fascinante y a la vez muy trágica. Culturalmente se prefiere cuidar a los mayores en casa, en hogares multigeneracionales. Si lo miras por encima, mantener a un mayor en casa te ahorra los $100.000 que cuesta una residencia al año. Parece una victoria matemática. Parece, pero el coste oculto es mortal. Claro, porque para cuidar a esa persona, algún familiar tiene que reducir su jornada laboral o dejar de trabajar por completo, pierden el sueldo actual y paralizan sus propias aportaciones a su jubilación futura. Y yo me pregunto, ¿esta lealtad cultural tan extrema hacia la familia no está canibalizando sin querer el bienestar de las futuras generaciones? Esto plantea una pregunta fundamental. Sí, los datos indican que es un sacrificio que hipoteca el futuro para sostener el presente. Y por eso ambas fuentes coinciden en que la solución no es comprar el primer producto financiero que te ofrezcan. La solución psicológica principal es entender que tú eres tu primer plan de pensiones. ¿Y si el objetivo final no debería ser acumular una montaña de dinero para tener permiso de dejar de trabajar a los 65 años? ¿Y si lo que tenemos que hacer es construir tanta autonomía financiera desde hoy que la idea misma de jubilarse nos parezca completamente obsoleta? Ahí queda eso.